Niño se esconde bajo el agua para que su padre maltratador no lo encuentre. Minutos después pasó esto. El primer recuerdo que Diego tenía de su difícil relación con su padre no resultaba precisamente agradable. En su memoria infantil, los hechos no se presentaban de forma coherente, sino que se sucedían de manera caótica, como imágenes que no podía entender. Recordaba mucha música, un olor que luego aprendería a asociar con el alcohol, su padre hablando en voz alta, un sueño que lo invadía y un nuevo día al lado de un hombre que desconocía. Y era mejor así que Diego recordara aquel día desde la mirada inocente de un niño, porque la realidad de los hechos era mucho más cruda. Su padre era un ser profundamente violento y un borracho con problemas de alcoholismo. Acostumbraba a dejar a su hijo solo en casa mientras él iba a los bares y billares de la ciudad a jugar y a beber. Una noche, una vecina, alertada por el llanto del pequeño Diego, llamó a la policía y ésta hizo presencia en la casa. Jorge se salvó de ser llevado a prisión, pero fue severamente advertido. Si volvía a dejar a su hijo solo en casa, se le quitaría la custodia del menor y enfrentaría cargos legales. Que se le quitara a su hijo era lo que menos le importaba, pero volver a prisión sí era algo a lo que temía. Ya una vez había estado en la cárcel y la experiencia había resultado bastante desagradable. Furioso, Jorge se desquitó con su hijo propinándole una golpiza. Y desde entonces no lo volvió a dejar solo en la casa, sino que cargó con él a cada uno de los bares donde pasaba las noches. El niño, que no comprendía nada de lo que veía, se acostumbró rápidamente a ese ambiente, en el que recibía el cuidado solidario de alguna de las trabajadoras nocturnas de los bares a los que era llevado. Pero esa noche Jorge fue más allá de sus límites. Apostó todo lo que tenía en un juego de cartas y lo perdió. Le pidió dinero prestado al dueño del negocio prometiéndole que se recuperaría y le pagaría hasta el último centavo. Pero también perdió ese dinero y el hombre que se lo había prestado lo amenazó de muerte. Jorge le dijo que tenía con qué pagarle, que iría a retirar la suma necesaria a un cajero bancario, y como garantía de que no pensaba fugarse, dejó a su hijo en el lugar. El dueño aceptó porque no pensó que ningún ser humano, por muy borracho que fuese, estaría dispuesto a dejar abandonado a su hijo con un extraño para ahorrarse un poco de dinero. Pero las horas pasaron, el nuevo día llegó y Jorge no regresó por Diego. El dueño del bar quiso creer que era un problema de dinero, que Jorge no contaba con la suma para pagarle lo que le debía y que en ese momento seguramente estaba haciendo hasta lo imposible por conseguir unos cuantos billetes y regresar por su hijo. Incluso llegó a sentirse culpable por separar a un padre de su hijo y, conmovido, ese día le dio de comer al pequeño Diego. 2 días tuvieron que pasar para que el hombre se convenciera de que Jorge no iba a regresar. Aquel hombre era un miserable sin ningún afecto por su hijo y lo había abandonado. El dueño del bar sintió lástima por Diego y, aunque deseó adoptar al pequeño, consideró que no tenía ni el tiempo ni el dinero necesario para semejante labor y simplemente averiguó dónde vivían Jorge y Diego, cargó con el pequeño y lo dejó en la puerta de su casa, donde el niño permaneció hasta la madrugada cuando su padre regresó de otra aventura nocturna. Al ver a su hijo de regreso, Jorge no sintió ninguna alegría. De hecho, sintió precisamente todo lo contrario. Una ira lo invadió. Llevaba 2 días sintiéndose un hombre independiente, liberado de las responsabilidades de la paternidad, y una vez más se desquitó con el pequeño Diego, propinándole otra dura golpiza. Pero como ha quedado dicho, Diego entonces era muy pequeño, y todos estos recuerdos se almacenaron en su memoria de manera caótica, sin poder tener una visión muy clara y ordenada de lo sucedido. El primer recuerdo claro de Diego era de cuando tenía 6 años. Su padre había sufrido un accidente laboral y quedó incapacitado sin poder salir de su casa durante una semana. Los 2 primeros días, el hombre se entregó al consumo de las botellas de alcohol que almacenaba en su casa, al tiempo que Diego comió por voluntad propia los enlatados que encontró en la cocina para así calmar su hambre, pues su padre en ningún momento se preocupó por él. Al tercer día, al hombre se determinaron las reservas de alcohol. Desesperado y como no podía salir de su casa, le dio dinero a Diego para que fuera a la tienda a comprarle más botellas de licor.
pero en la tienda se negaron a venderle alcohol al pequeño por ser menor de edad y Diego se vio obligado a regresar a su casa con las manos vacías. Lo hizo confiado de que su padre lo entendería porque la culpa no había sido suya. Pero Jorge no entendía de razones y al ver a entrar a su hijo con las manos vacías no le dio tiempo de explicarse, sino que le pidió que se acercara a él y una vez lo tuvo a su lado le dio una golpiza tan fuerte que lo hizo sangrar y lo dejó inconsciente. Luego de 2 años más recibiendo golpizas por el estilo, Diego decidió idear algún plan para evitar las iras de su padre. Encontraría un lugar donde esconderse cuando su padre estuviera furioso y saldría cuando el hombre ya se hubiera calmado. Al principio intentó esconderse en los closets de la casa o debajo de la cama, pero su padre lo encontró y lo golpeó aún con más fuerza por intentar engañarlo. En su inocencia, Diego pensó que todo se solucionaría si cambiaba de escondite. Si ahora, en vez de resguardarse debajo de la cama, buscaba un lugar fuera de su casa donde su padre no pudiera encontrarlo. Y fue tratando de hallar este otro lugar que a Diego se le ocurrió que el fondo del lago regional sería un buen escondite. El niño, que nunca había asistido al colegio y que tenía su mente un poco trastornada producto de los golpes que su padre le había dado en la cabeza, no sabía lo que era nadar ni lo que era ahogarse, y simplemente se arrojó a las aguas del lago. Apenas tuvo tiempo de aferrarse a un pequeño trozo de madera que encontró en el fondo, cuando al intentar respirar, tragó agua que llegó directamente a sus pulmones, broncoaspiró, quedó inconsciente y en cuestión de 2 minutos murió. El cuerpo sin vida de Diego fue descubierto un día después mientras flotaba inerte en el lago. Las mujeres que lo encontraron dieron aviso de inmediato a la policía, a la que no le tomó mucho tiempo dar con la identidad del pequeño y de su padre. El caso conmocionó a toda la ciudad y Jorge fue detenido y sometido a juicio. Increíblemente, durante el juicio el hombre estuvo a punto de ser dejado en libertad, pues aunque todos, hasta el juez, sabía que Jorge era el culpable de todo, no tenían una prueba exacta que así lo corroborara. Él se sostuvo en la coartada de que el niño se había escapado de casa y no era responsable de nada. Ninguno de los vecinos que había sido testigo de los maltratos del hombre hacia su hijo se atrevió a testificar, y Jorge habría sido dejado en libertad de no ser porque a último minuto hizo presencia en el juzgado un testigo que nadie esperaba. Se trataba del dueño del bar en el que, un par de años atrás, Jorge había dejado abandonado a su hijo. Ante este inesperado testimonio, Jorge se quebró y lo confesó todo. Contó cómo maltrataba a su hijo, que en los últimos días se le estaba escondiendo debajo de la cama, y fue él mismo quien sugirió la hipótesis de que el niño se había suicidado, quizá para acabar con sus tormentos, quizá porque buscó en el lago un escondite del que nunca más pudo salir con vida. Jorge pasó el resto de sus años en prisión, al tiempo que la memoria de Diego, el niño ahogado, se convirtió en un símbolo contra el maltrato infantil. Cada año, en conmemoración de su partida, los habitantes de la ciudad honraban su memoria, clamando para que nunca más ningún niño en el mundo tenga que volver a ser sometido al maltrato físico o psicológico por parte de sus padres, ni de ninguna otra persona. Si el video te gustó, no te olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.